Y en nombre de mi organización, yo agradezco profundamente a quienes nos invitaron al Ministerio de Educación, porque realmente para nosotras este momento es muy importante, por todo lo que conlleva dar a conocer el trabajo que realizamos y fundamentalmente lo que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con violencia sexual cometida contra niños, niñas, adolescentes. Nuestra organización tiene ya, camina para los 31 años de vida organizativa y está compuesta por alrededor de 1.500 mujeres que pertenecen a pequeñas organizaciones de base que se encuentran a lo largo y ancho de toda la provincia de Sucumbíos, desde el río Putumayo hasta el cantón Sucumbíos Alto, así que para quienes conozcan Sucumbíos pueden hacerse ya una pequeña idea. Estas pequeñas organizaciones surgieron, como les decía yo, desde hace 31 años, desde 1987, el año pasado cumplimos 30 años de vida y caminamos ya para el año 31. Y esta organización tiene como dos ejes fundamentales: trabajar por el fortalecimiento organizativo de las mujeres y también por la erradicación de la violencia de género hacia la mujer en todas sus expresiones. Y es así que tenemos dos grandes áreas de trabajo. Nosotras, las personas que vamos a compartir con ustedes este espacio, estamos vinculadas al área de erradicación de la violencia de género. Y como decía el compañero que nos presentó, nosotras somos parte del equipo técnico de la Casa de Acogida Casa Amiga. Esta casa de acogida es una de las casas de acogida que existen en el país, que estamos en una red nacional de casas de acogida. Nosotras ofrecemos los servicios de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, violencia física, violencia psicológica, que cuando se sienten en peligro, cuando sienten que su vida está en riesgo y que no tienen una red fuerte que les apoye, que los sostenga, acuden hasta nuestra casa de acogida y acuden acompañadas de sus hijos y de sus hijas. Y bueno, aquí comienza esta hermosa aventura del trabajo, porque sí, porque es hermosa, porque vivimos en un contexto de frontera y Sucumbíos no es solamente lo que conocemos. Sucumbíos no es solamente inseguridad, Sucumbíos no es solamente oscuridad, Sucumbíos no es solamente problemas. Sucumbíos también tiene una parte potente, un tejido organizativo fuerte que año tras año ha ido como nutriéndose, alimentándose de lo que significa vivir en frontera, porque nosotras estamos a 20 minutos de la frontera con Colombia. Evidentemente estamos permeadas o vivimos los coletazos de todo el conflicto social que se genera en Colombia, pero eso no es solamente, como diría, algo negativo. Eso también nos ofrece y nos pone en el reto y en la oportunidad de poder desarrollar estrategias creativas desde nosotras las mujeres para poder acompañar, atender a mujeres colombianas en situación de refugio que atraviesan la frontera, que a pesar de, que a más de venir con la carga de lo que significa el conflicto social a sus espaldas, vienen también con la carga de la violencia cometida contra ellas como mujeres, de la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, nuestra casa ofrece los servicios de protección, de acogimiento temporal, de atención interdisciplinaria, porque tenemos un equipo interdisciplinario, por eso no planteábamos esta conversación con ustedes solo desde una persona, sino desde parte del equipo que venimos realizando este trabajo. Y brindamos eso, una atención legal, psicológica, de trabajo social a todas las mujeres, a los niños, a las niñas que vienen en situación de vulnerabilidad, en situación de riesgo. Yo quiero comentarles los datos del año pasado. Nuestra casa es pequeña y la mayor parte del tiempo estuvo, digamos, sobre el nivel, el máximo de capacidad de atención que tenemos de acuerdo a nuestra infraestructura. Nosotras tuvimos 103 personas acogidas a lo largo de todo el año, 30 de ellas eran mujeres y 73 niños, niñas, adolescentes.
Las mujeres que acuden a nuestra casa vienen referidas ya sea por el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, por la Fiscalía, por el hospital, por las propias organizaciones de mujeres, por la policía, por los taxistas, por la gente que conoce dónde estamos y avisa a las mujeres que necesitan. Y lo que nos ha pasado últimamente es que nosotras tenemos un modelo nacional que está validado por el Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia nos apoya económicamente para el funcionamiento. También recibimos financiamiento extranjero, porque si no, no podríamos mantener nuestra casa. Y lo que nos ha pasado es que el modelo de atención estaba pensado fundamentalmente en personas adultas, en mujeres adultas que se reconocen a sí mismas como víctimas de violencia y que acuden como por su propia voluntad. Pero en la práctica, nuestra casa está llena de adolescentes, de niñas de 12, de 13, de 14 años, que han sido víctimas de delitos sexuales, muchas de ellas obligadas a la maternidad, que a los 12 años se han visto con un bebé en sus brazos y que han tenido que hacer frente a todo lo que esta nueva realidad tan compleja les pone como al frente, ¿no? Con esa realidad nosotras trabajamos y atendemos y acompañamos no solamente a mujeres ecuatorianas o colombianas, colombianas en situación regular, pongo lo de regular entre comillas, no porque nos gusta el término, y también acompañamos a mujeres en situación de refugio y también a población indígena. A nuestra casa acuden varias mujeres de diferentes orígenes. Y lo que nosotras queremos conversar y por lo que nosotras estamos aquí es porque a lo largo de todos estos años, nosotras tenemos nuestra casa de acogida desde el año 2000 y ya digo, estamos siendo financiadas parte por el Estado, parte por la cooperación internacional. Y a lo largo de todos estos años, una de las constataciones en base a la práctica, porque nosotras todo lo que vamos a conversar ahora es de nuestra propia práctica, es de nuestro propio espacio de trabajo, es conocimiento propio en base a lo que nosotras trabajamos. Lo que nosotras hemos visto es que la mayoría de víctimas, inclusive mujeres adultas, que podían acudir a nuestra casa de acogida porque estaban viviendo un episodio de violencia psicológica o violencia física y que por eso llegaron a la casa acompañadas de sus hijos. La mayoría de mujeres en entrevistas posteriores y a lo largo de toda la ruta de atención van revelando que han sido víctimas de violencia sexual en el contexto de su propia familia. Y cuando decimos mayoría, estamos hablando aproximadamente de un 85% de mujeres, que es bastante. Y lo que es más alarmante, es que sus hijos o sus hijas, adolescentes, niños, niñas, también han sido víctimas de delito sexual en el contexto de la familia. Nosotras somos una organización feminista y trabajamos por la visibilización de todo este fenómeno de la violencia hacia las mujeres y fundamentalmente en este caso porque se visibilice el fenómeno del incesto, porque creemos que dentro de toda la sociedad no hay como ese reconocimiento de la gravedad de este fenómeno. Cuando nosotras hemos alertado en diferentes foros sobre la situación que están atravesando los adolescentes, las niñas, los niños, hay mucha gente que nos dice que somos unas exageradas, que lo que nosotros estamos haciendo es como un flaco favor, como al sistema, que estamos en contra de la familia. Saben todas esas cosas que nos dicen a las mujeres o a las organizaciones que nos definimos como feministas. Entonces, bien, lo que nos ha interesado y lo que nos mueve a nosotras es poder visibilizar esta realidad de violencia que ocurre y está ocurriendo al interior de las familias. Aquí se ha hablado, muchos expositores y expositoras han hablado acerca de la violencia sexual y de las víctimas de violencia sexual, que son los niños, las adolescentes, y que están en sus mismos establecimientos educativos. Pero lo que nosotras sí queremos aportar
es como con esta visibilización del fenómeno. Nosotras queremos que se vea la magnitud de la problemática, la magnitud del fenómeno, qué es lo que está pasando al interior de las familias, qué es lo que pasa en estas familias, que los varones, fundamentalmente varones, no estoy generalizando, y esto, por favor, nosotras no estamos en contra de los hombres, estamos diciendo lo que nosotras encontramos. ¿Qué es lo que está pasando en las familias cuyos varones, a través del ejercicio del poder, de la autoridad, creen que tienen el libre acceso al cuerpo de los niños, de las niñas, de las adolescentes, porque les une con ellos lazos de sangre? Esto causa un efecto devastador en la vida de las víctimas y nosotras trabajamos con ellas. Nosotras trabajamos desde este enfoque feminista de la reconstrucción de los poderes personales. Nosotras trabajamos bajo la concepción de que la violencia destruye el poder personal de las personas, ya sea niño, niña, adolescente, mujer. Y nosotras trabajamos por la reconstrucción de esos poderes personales. De hecho, nosotras nos definimos como un círculo de sanación y poder de las mujeres, porque no aspiramos solamente a la recuperación emocional de la víctima o a una justicia justa, porque nosotras, como les decía, damos el acompañamiento legal, denunciamos los casos, apoyamos en el litigio hasta que se consiga las sentencias, sino que buscamos la recuperación, la sanación de esas personas. Y el término de la sanación es un término mucho más completo, mucho más integral, más holístico, que tiene que ver también con lo espiritual. Y aquí no estamos diciendo y no estamos apelando a la religión porque somos religiosas, es un espacio religioso, no somos confesionales. Pero sí creemos que hay que restituir toda esa gran capacidad creativa de las personas, de los niños, de las mujeres, que se ve fragmentada, se ve rota cuando esos cuerpos, que es el primer territorio de poder, se ve invadido. Bajo esos principios nosotras trabajamos. Y lo que a continuación les queremos proponer a ustedes es que veamos juntas y juntos un video que nosotras producimos a finales del año 2016. Se llama El incesto en el Ecuador, un secreto a voces. ¿Por qué? Porque pensamos, y no solo pensamos, es que en la práctica y cuando empezamos a trabajar, porque nos interesa poner en la agenda de discusión el tema del incesto, nombrarlo como lo que es, para que así se pueda tomar las medidas necesarias. Nosotras empezamos a investigar y nos dimos cuenta que no ocurre solamente en el espacio de Sucumbíos. Este es un delito que ocurre lastimosamente en todo el país y es transnacional, cruza las fronteras. También las mujeres refugiadas, los niños, niñas que vienen con sus madres refugiadas han sido víctimas de incesto. Entonces lo que nos interesa es que ustedes que están en contacto permanente con los niños, con las niñas, con las adolescentes, puedan tener también como la comprensión del fenómeno, la comprensión de lo que está pasando, para que puedan de una mejor manera apoyar y sostener los procesos personales de esos niños, de esas niñas que ustedes detectan, que ustedes identifican como víctimas de violencia sexual. Yo me quedaría aquí en la presentación, solo comentarles que este es un video que se lo trabajó en colectivo con un colectivo feminista que se llama Lola Mora Producciones, con el taller de comunicación mujer, con una periodista excelente que es Janet Cervantes, con un equipo de producción que se llama Darko y también con nosotras las de la Federación de Mujeres. Observemos el video y después del video podemos conversar acerca del impacto que tiene la violencia sexual cometida en el ámbito familiar, cometida por los perpetradores, que son los padres biológicos,
que son en ocasiones los abuelos, que son en ocasiones los padrastros, que son en ocasiones los tíos de estos niños, de estas niñas, de estas adolescentes. Entonces le pido por favor al compañero si nos puede poner ya el video, y luego del video rápidamente conversamos acerca de esta situación. Bueno, muchas gracias, y ahora quiero poner en consideración... perdón. Un momento, Amparo, vamos a continuar. Queridos colegas, si fueran tan amables, la ponencia no ha terminado todavía. El video, acabamos de ver el video, espectacular, así que todavía hay algunas ideas que sabemos que van a aportar en nuestro ejercicio profesional. Así que pedimos por favor que cuando una vez acabada la ponencia, nos podemos retirar todos. Muy amables. Amparo, ahora sí, chicas. Muchas gracias. Simplemente decirles que desde nuestra casa de acogida, nosotras trabajamos por la inserción escolar de todas las niñas, de todos los niños. Es lo primero que hacemos, porque nosotras tenemos la visión de que se tiene que trabajar por el proyecto de vida de las adolescentes, de las niñas, de los niños. Es verdad que han sido víctimas de violencia sexual. Es verdad que pueden haber sido obligadas a la maternidad. Es verdad que con 14 años, con 13, con 12, pueden enfrentar el hecho de tener que proveer de cuidado, de protección a una criatura que no se la esperaban, que además es hija o hijo de alguno de sus parientes con quien no les une ningún vínculo amoroso ni afectivo. Nosotras hemos, a lo largo de todo este tiempo, trabajado, ya digo, en la inserción escolar, y por eso simplemente queremos hacer hincapié en que nosotras vemos como aliados y aliadas tanto a los docentes, tanto a los profesionales de las escuelas, de los colegios, y sí creemos que se tiene que hacer un trabajo como en conjunto. No, nosotras no creemos que por el hecho de haber sido víctimas de violencia sexual ahora tengan que aprender otras destrezas, como nos dicen, bueno, tiene 15 años, que aprenda un curso de corte y confección, que aprenda un curso de peluquería, porque eso le va a servir para después, para que pueda hacer frente a lo que tiene que hacer, que es responsabilizarse de su niña y de su niño. Nosotras creemos que la esperanza está en la educación, que ellas tienen que hacer lo que cualquier adolescente en otras circunstancias estaría haciendo, que es estudiando, y que a lo largo de ese proceso que lo viva, intentamos que lo vivan con toda naturalidad, puedan encontrar qué es lo que quieren desarrollar de ellas mismas. Yo corto aquí porque realmente lo que queremos comentarles, y realmente va a ser brevemente, es cuál es el abordaje que se hace. Nosotras estamos trabajando en construir una metodología alternativa, y Gabriela Aguilar es una de las psicólogas que a través del proyecto de UNICEF está monitoreando la zona de frontera y está trabajando con grupos de niños, de niñas, de adolescentes en las comunidades de la ribera del río Putumayo, de la ribera del río San Miguel, y por supuesto también con las adolescentes que son remitidas a través de la atención legal externa y de la atención interna en la casa. Gracias, Amparo. Pues sí, yo cada vez que veo el video me quedo movilizada, y creo que es lo que nos moviliza a cada una de nosotras día a día, tanto a compartir información, a compartir nuestra posición frente a este delito, y pues este abordaje que también creíamos importante compartirlo con ustedes, que realmente pues sí necesitaría las diapositivas que habíamos preparado. Hasta cuando dice fases. Sí, pasamos hasta la siguiente, y pues parece que no se ve demasiado, pero yo sí que les comento que el video menciona que no es un hecho único, no es un hecho aislado, es un hecho, son hechos sistemáticos, y pues una manera para considerarlo como un proceso y para reivindicar esta información era que podemos nosotras y nosotros intervenir en esta fase de cómo se va dando esta problemática. Cuando hay un inicio y una interacción sexual, pues lo que nos van a dar los niños y las niñas son unos indicadores, que luego mi compañera los va a dar brevemente.
Pero cuando ocurre el develamiento, realmente es cuando se abre una puerta a un sistema de intervenciones. Y por eso también era necesario compartir esto, porque también pueden complementar estas intervenciones quienes trabajan en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque hay que reforzar que esto no incurra en retrataciones, en minimizaciones de los hechos, o estos develamientos parciales que pues podrían dificultar luego los procesos siguientes. Y en la reacción al develamiento, que justamente pues aquí se necesita muchísimo apoyo para los niños, las niñas y adolescentes para contrastar todos estos temores, todas estas amenazas, todas estas confusiones que pueden ayudar a que la víctima se retracte, ¿sí? Seguimos, y aquí pues Nelly va a indicar algunos indicadores, valga la redundancia, que nos pueden ayudar también en el sistema educativo a poder como despertar y tomar en cuenta estas alarmas que nos están comunicando los niños, niñas y adolescentes. A ver, dentro de la casa de acogida en donde yo laboro, normalmente encontramos varios factores de riesgo, pero como pueden ver en la diapositiva, ahí hay un sinnúmero de factores de riesgo, pero también les quiero compartir lo que yo encuentro dentro del ámbito de mi trabajo. Como les decía Amparo, las mujeres que ingresan a la casa de acogida ingresan por violencia de género, por violencia intrafamiliar, pero durante el proceso se va detectando casos de violencia sexual de las mismas mujeres e incluso de los mismos hijos e hijas. ¿Ya? Entonces, para eso es muy importante tomar en cuenta estos factores de riesgo, que incluso ustedes en sus campos educativos también es muy importante que lo tomen en cuenta. Entonces, un gran factor de riesgo es la corta edad de la víctima, ¿ya? Otro de los factores es la necesidad de afecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no tienen como una figura significativa cercana, ¿ya? Entonces no tienen este vínculo para poder confiar en alguien y poder hacer este develamiento. Es por eso que Gabriela les hablaba del develamiento tardío, que de alguna manera sale con algunos indicadores, pero es debido a esto, esta necesidad de afecto. Ya también debido al ambiente cercano caótico. ¿Por qué? Porque dentro de la misma familia, aparte de que está sufriendo violencia sexual, está siendo también o puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, si ve que el padre, porque en su mayoría son varones, ¿no? Un ejemplo, si ve que el padre está violentando a su madre, entonces el niño, la niña o adolescente va a pensar que si devela la violencia sexual, también será agredido, ¿ya? También tomará represalias contra el niño o niña. Entonces, de esta manera va callando y va guardando este secreto. También un factor súper grande que vemos ahí para que se pueda dar una violencia sexual es por la relación conflictiva, lejana y fría que pueda tener el niño, niña o adolescente con la madre. Porque ¿qué pasa? En su mayoría los agresores son de sexo masculino. Entonces, si no hay esta relación de confianza con la mamá, obviamente es mucho más vulnerable el niño o la niña de ser víctima de violencia sexual. Ya, vamos a ver el primero, que es sometimiento versus educación democrática. Como dice sometimiento, una educación en base al sometimiento, en base al autoritarismo, en donde hay una desigualdad de poderes, obviamente no se crea una confianza, ¿ya? Obviamente el vínculo afectivo será débil. De alguna manera hay un vínculo, como hablamos de vínculo traumático, o lo que nos hablaba al mediodía. Entonces hay un vínculo, pero este vínculo, para poder develar lo que yo sufro, tiene que ser fuerte. Entonces, si hay una educación de desigualdad, no va a haber este develamiento. Entonces, por eso es tan importante dar importancia a una educación democrática, en donde se tome en cuenta al niño o la niña, se tome en cuenta sus pensamientos y sea una relación de igualdad. Los riesgos de desprotección, en este caso sería cuando las
los padres, que son las figuras significativas, obviamente, no dan un buen cuidado o atención al niño o la niña. Los cuidados parentales inadecuados, también tenemos, los cuidados parentales inadecuados, que puede ser, por ejemplo, cuando el padre o la madre esté involucrado a un alto nivel de estrés, involucrado al consumo de drogas, alcohol, o a la maternidad, paternidad adolescente, o al aislamiento social. También tenemos las necesidades, cuando no son cubiertas las necesidades del niño, niña o adolescente. En este caso, las físicas, ¿cuáles son? Las de alimentación, de temperatura, higiene, sueño, salud, las necesidades de seguridad, cuando el niño o la niña no tiene un espacio seguro, ¿ya? O redes de apoyo seguras. Cuando las necesidades sociales, que se refiere a cuando la niña, el niño o adolescente no tiene una orientación adecuada por parte de sus padres o las redes de su entorno. Entonces, de esta manera, no se creará un conocimiento de lo que está permitido y lo que no está permitido. Y por último, las necesidades cognitivas y las emocionales. Dentro de las necesidades emocionales es muy importante también poder apoyar al niño a que tenga una seguridad emocional. ¿Y cómo se hace eso? Mediante esta creación del vínculo, esta creación de confianza. Me voy a quedar aquí porque estamos con el tiempo. Ya, le paso a mi compañera. Bien, pues esos son factores, luego indicadores que ya no los vamos a ver, pero que es, porque aparte no se ven mucho, pero lo que nos interesa es un poco cómo abordamos ya cuando este develamiento ocurre, cuando ya tenemos conocimiento de que existe un caso de abuso sexual, específicamente de incesto. Realmente, cortamos, claro que sí. Pues lo que decía Amparito al principio era que estamos en un proceso de construir una metodología de abordaje tanto a nivel individual como grupal. Y lo que sí podemos adelantar así a breves rasgos es a qué está orientado. Y principalmente está orientado, y recogiendo las ideas que han compartido otras expositoras y expositores anteriormente, pues es de brindar ese espacio de escucha, donde ese niño y esa niña y ese adolescente puede sentirse creído, ¿sí? ¿Para qué también este espacio de escucha? Pues para acercarse, a mí me permite acercarme respetuosamente a ese mundo de este niño, esta niña o adolescente. ¿Por qué hago hincapié en este acercamiento respetuoso? Porque lo que menos quiero hacer es reproducir otro contexto basado en la asimetría. Entonces, este acercamiento debe ser muy cuidadoso con eso. ¿Para qué? Para reconstruir, para restablecer el esquema de seguridad y la confianza en las personas adultas, porque ya fue eso trastocado. Esto no se logra así también solamente desde el ámbito psicológico, sino desde un ámbito integral, desde un enfoque integral, porque lo que queremos garantizar es que no vuelva a ocurrir este y otro tipo de violencia, sino que tenemos que garantizar la protección y la seguridad de estos niños, niñas y adolescentes. También el trabajo tiene que ir a identificar redes seguras de personas adultas en sus familiares y fuera de las familias también. Y esto pues se logra también a través de un trabajo con estas personas, estas redes, construir estas redes. Para llegar al punto, y esto sí que no quiero dejar de decirlo, para retomar también las palabras de Amparito, de poder dirigir este trabajo hacia la reconstrucción de ese poder personal, que también así fue trastocado. En la siguiente diapositiva, que es la última realmente, ya paro, pues perfecto. Perfecto, muy bien. Pues sí, si alguien quiere preguntar sobre lo que pasa con la reconstrucción del poder personal, chévere. Bien. Muchísimas gracias. Nos encanta la pasión que pusieron en la exposición. Muchísimas gracias, de verdad. Perdón. Tenemos una pregunta para cualquiera de las tres, ¿no? Sí, cualquiera. Según su realidad laboral, territorial,
¿El embarazo en adolescentes es un factor de riesgo o de protección? Evidentemente de riesgo, totalmente de riesgo, porque la realidad que nosotras enfrentamos y con quienes estamos directamente trabajando es con niñas embarazadas a los 12 años, que físicamente no están preparadas para la maternidad. Estamos trabajando con niñas embarazadas a los 14 años por parte de su padrastro, por parte de su padre biológico, de algún varón de la familia, que por animarse a hablar, por denunciar, han quedado sin redes de apoyo familiares. Es que la realidad de las niñas y de las adolescentes que son madres y que han sido víctimas de incesto es que se quedan sin familia. Nosotras en nuestra casa de acogida tenemos a adolescentes viviendo por 2, 3 años, 4 años, hasta que terminan el ciclo educativo, hasta que se gradúan. Y con ellas lo que se hace es construir medianamente su plan de vida, qué es lo que ellas quieren a futuro. Evidentemente el embarazo en adolescentes es un riesgo innecesario, es un riesgo que no se debería correr y que nosotras deberíamos evitar. Y por eso es importante en este espacio, porque creemos que no solamente se hace desde la salud, desde la justicia, desde las organizaciones, sino evidentemente también desde el ámbito educativo. Y bueno, muchas gracias por la atención y hasta luego. Muchísimas gracias, Amparo. Bueno, para culminar, voy a ser súper conciso. Hemos tenido una larga jornada, voy a hacer un punteo cortito de cada cosa y les voy a dejar con Pablo Ormaza, director de El Buen Vivir. Bueno, iniciamos este recorrido del día de hoy pensando en la realidad nacional, en la problemática de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Una realidad de la cual debemos hacernos cargo, enfatizando en la importancia de pensar nuestro rol de educadores como garantes de los derechos de nuestros estudiantes y promotores de una cultura de paz. Después, nos detuvimos a pensar en la importancia de una educación inclusiva y cómo el papel docente garantiza este derecho de aprender de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Pasamos y nos sumergimos en una hermosa metodología de trabajo con pares, un trabajo con pares que nos permite abordar la problemática de la violencia desde la perspectiva misma de los estudiantes. Metodología que permite a los estudiantes empoderarse sobre esta temática y saberse y sentirse garantes de los derechos de sí mismos y de sus compañeros y compañeras. Discutimos después sobre la importancia del trabajo con docentes, cómo es fundamental generar un tercer espacio, un espacio de escucha. Es fundamental humanizar a la docencia. Posteriormente, aterrizamos en el enfoque de una sexualidad, de una educación sexual integral. Una educación sexual no pensada desde un manual o un libro, sino desde la posibilidad de habilitar en niños, niñas y adolescentes formas diferentes de relacionarse, enfatizando en cómo esta sociedad androcéntrica favorece y facilita la violencia contra las mujeres. Desde esa mirada pensamos cómo el lenguaje puede promover una relación igualitaria y equitativa entre niños y niñas. Llegamos a la temática de la necesidad de realizar un proceso de orientación vocacional oportuno, con un proceso de autoconocimiento, un proceso de información sobre la oferta académica y un acompañamiento en la toma de decisión de su futura carrera, para cerrar con un hermoso e interesante trabajo sobre la violencia sexual, particularmente en situaciones de incesto en el contexto de vulnerabilidad.